Hola, ¿qué tal? Estás escuchando A Tu Bola. Yo soy Susana Ballesteros y hoy tengo el placer de hablar con Javier Recuenco. Javier Recuenco es un experto en marketing, es uno de los líderes del sector con 17 años de experiencia. Además, es director general de Performix desde hace más de 7 años en España y en Portugal. Bueno, Javier, voy a empezar con una pregunta que nos gusta hacer a todos los invitados. ¿Qué querías ser de mayor cuando eras pequeño? Bueno, primero buenas tardes, Susana, y a todos los que nos escuchen y nos vean. Y así gano tiempo para responderte a la pregunta porque no es fácil. No tenía una vocación o una idea clara, ¿no? Como han podido tener otros niños o una afición que le llevara casi hacia la vocación. La verdad que de hecho tuve cierta dificultad a la hora de orientar un poco mis estudios y de hecho yo creo que ahí pues, mis padres pues, me influenciaron positivamente para tomar esas decisiones. Digo positivamente porque, por ejemplo, mi padre que se ha dedicado siempre bueno, es químico y a la parte de las ciencias tenía claro que por ahí no quería ir. Lo intenté en su momento, pero no fue una experiencia exitosa para ninguno de los dos, además. Y sin embargo, sí por el lado más de mi madre, ¿no? Que ha trabajado bueno, en trabajos sociales con niños, con ancianos, y quizás esa parte sí que me influenció más y me hizo pensarme un poco hacia dónde ir. Y eso acabó en un intento de estudiar psicología, que bueno, pues me parecía muy atractivo esa parte del estudio. Lo que pasa que, bueno, pues fue difícil orientar mi carrera y tampoco fui muy buen estudiante, por no decir bastante malo, y no pudo ser. Entonces, bueno, viendo diferentes opciones, encontré la parte de la comunicación o la publicidad y el marketing como también una posible psicología, ¿no? En entender a ese consumidor al cliente y saber cómo acercar a las marcas y al consumidor y cómo generar esas conexiones no dejaba de ser también parte de esa psicología. Entonces, bueno, pues poco a poco fue encaminándome hacia ahí y aquí estoy unos cuantos años después. Bueno, qué interesante eso que has dicho, que de pasada te has medio etiquetado de mal estudiante, pero fíjate qué interesante que en el sistema tradicional de educación alguien que pueda considerarse a sí mismo mal estudiante porque a lo mejor no sigue los parámetros o no justo las notas del examen, puede ser luego un genio en X área y no tiene nada que ver. ¿Cómo entonces, cómo transcurre tu carrera hasta llegar hoy a donde estás? Yo creo que la clave ahí, y en gran parte ahí, fue un éxito, yo creo, el modelo de estudio con un balance práctico y teórico que encontré en la universidad, en concreto en ESIC. Y yo creo que eso fue gran parte del éxito, pero sobre todo porque empezaba a estudiar algo que realmente era parte de mi elección, parte de mi interés bueno, y que me gustaba y que me generaba esa curiosidad y ese intercambio de dedicarle horas y esfuerzo. Aún así en la universidad también seguía siendo un poco inquieto, pero bueno, ahí me cambió mucho en general la vida, porque los que a día de hoy son mis amigos y casi mi familia, pues son mis compañeros de la universidad, otros también previos de Zaragoza, porque yo soy de Zaragoza, pero ahora resido en Madrid. Y yo creo que eso fue un punto de inflexión clave. Y lo de mal estudiantes porque había unas cositas que se llamaban notas y decían que no eran suficientes, no porque yo lo diga, ¿eh? Bueno, ¿hubo un momento clave en el que te enamoraste del marketing? O quizás fue algo como que se fue dando, pero no sé, como que a lo mejor durante la carrera te gustaba, obviamente, empezaste a estudiar marketing y hubo un momento que dijiste, esto me encanta, tengo esta sensación de esto quiero hacer toda mi vida. Pues sí, yo creo que fue progresivo. En concreto, por ejemplo, un trigger, ¿no? Como decimos, Mm. un punto de inflexión también fue fui a una charla, ¿no? Cuando estuve viendo qué opciones había más allá de la psicología, y fui a una charla de antiguos alumnos de sí que bueno, la usaban para que entendiéramos qué significaba, ¿no? Pertenecer a SIC y cómo era la carrera de gestión comercial y marketing, que es la que yo hice. Y nos contó una historia, ¿no? De cómo aplicó pues, una idea a la vida real, lo importante del momentum, de cuándo la aplicó y por qué y a quiénes, ¿no? Y sin entrar en cuál fue esa historia, me dio como diferentes claves, ¿no? De qué importancia
era el lenguaje, la manera de acercar a otras personas o al consumidor, cómo hacerlo, en qué medios. Entonces, bueno, pues ahí despertó realmente mi interés. Y luego, pues bueno, conforme me crucé con profesores, con unos mejores, otros peores, me quedo con los buenos, que fueron los que me despertaron aún más, ¿no?, ese interés. Y con determinadas asignaturas. Yo recuerdo, por ejemplo, comunicación no verbal, o cómo nos retaban, ¿no?, desde el primer año a hacer presentaciones orales, y un factor que me parecía muy curioso en su momento y que ahora lo sigo compartiendo con amigos que, como decía, eran alumnos también como yo. Nos obligaban a ponernos un traje con corbata para poder para presentar oralmente. Y es Anda. verdad, al final, bueno, pues la indumentaria y la situación, cuando tú no estás acostumbrado a hablar en público, pues te puede generar, ¿qué hago con las manos? ¿Dónde las meto? Y claro, vas con un traje, con una corbata, etcétera. Bueno, pues te generaba ciertas tensiones o circunstancias que aprendes a eliminar ese tipo de barreras y acostumbrarte a ellas. No es explícitamente marketing, pero sí es un aspecto que a mí hoy en día pues ocupa gran tiempo de mi trabajo, que es el de, pues bueno, explicar, presentar o hablar en público, como se dice, y que en donde no me encuentro incómodo. No Ahora que digo lo cómodo, dices, pero no incómodo. ahora que lo dices lo del traje, ¿vais con traje en Performix? No, no, totalmente no. No, yo creo que estas son cosas que se han ido, bueno, ha cambiado muchísimo. Ahora, de hecho, es que casi no vamos ya a la oficina. Entonces, Claro. esto ya hemos pasado del traje al pijama. Pero no, no, no. Sin pasar por el jean, No, yo por creo los que vaqueros. en concreto, Performance además tiene un perfil muy juvenil como agencia. Dentro del grupo que pertenecemos a Publicis Group, somos la agencia más joven, con la media de edad más joven. Y en general eso es algo que da en otras industrias y en otros ambientes, la verdad. No, yo creo que eso, joder, somos publicidad, somos marketing, bueno, pues tenemos una parte muy relacionada con la creatividad, con el diseño, y eso implica también, pues, otra manera de expresar nuestra propia personalidad, y una de ellas, sin duda, es la vestimenta o el atuendo que llevemos. Sí, quizá por el otro lado, a lo mejor hay presión para que lleves quizás una camisa que esté, que sea, que no sea exactamente regular, que sea, yo qué sé, desequilibrada, que tenga un botón, no sé qué. Quizá a lo mejor hay por el otro lado presión de llevar un zapato de cada color, no sé. ¿No? No, no. Bien, bien. De la publicidad hay dos ámbitos, que es la creatividad y los medios. Y en concreto yo estoy en el lado de los medios, que quizás es donde somos menos atrevidos o menos modernos en ese aspecto. Pero bueno, no, yo creo que ninguno de los dos tiene esa presión. En todo caso, es más atrevido o cree que puede tomar determinadas decisiones en el aspecto de atuendo que, bueno, es muy libre, súper libre. Bueno, y ahora que estabas diciendo los dos aspectos, ¿no? Está el aspecto más creativo, el creativo de publicidad así tradicional, y luego está el estudio del consumidor, de la intención de compra, que es un poco la rama en la que se dedica Performix, que está un poco, es una parte que está un poco menos romantizada, quizás, pero sí que tiene que ver un poco, pues es interesante porque tiene que ver con el comportamiento de las personas, con sus hábitos, es un poco como sociología, y quizá que a ti que te interesaba también la psicología, por ahí también es atractivo, ¿no? No, sin duda, es psicología para las marcas, ¿no? Y Ujú. entender bien cómo conectar, sobre todo cómo entender primero, y luego pues cómo ser capaz de comunicar con mensajes, que quizás es la parte más creativa, ¿no? Ellos nos dan grandes ideas, maneras de expresarlas, que son pues, esos mensajes, incluso las experiencias. Pero realmente incluso esa experiencia es el conjunto de todo. Es decir, si yo tengo una gran idea y un mensaje y una manera de ilustrarla muy bonita y muy emocional, o vemos determinadas campañas y más hoy en día, en esta época del año, pues de nada nos sirve si no hay otro aspecto de la creatividad, que quizás es más una creatividad más analítica o incluso más estratégica, podríamos decir, de vale, pero ¿y esta idea a quién, cómo y dónde se la contamos, ¿no? Eso es un poco más nuestra parte, ¿no? El otro lado donde colocamos esas ideas y donde intentamos generar esas conexiones con el consumidor en los diferentes momentos del proceso de decisión de compra que puede tener esa persona.
puede estar ni directamente no pensando en absolutamente nada de lo que le queremos contar u ofrecer, o en una parte ya más caliente que decimos del proceso, que es, no, es que tengo esta necesidad, estoy evaluando todas las opciones que hay, todas las marcas que me pueden ofrecer y el que me pueden ofrecer esas marcas, porque voy a comprar o voy a contratar o voy a preguntar a las marcas de una manera muchísimo más concreta. Claro, y para conocer al cliente, esos datos vienen de muchísimos lugares diferentes. Por ejemplo, bueno, para que quizá el que escuche lo entienda, si yo voy a comprarme unas botas en internet y entro en una tienda y elijo y miro este tipo de botas con borreguillo por dentro, no sé qué, y al final decido no comprarlas, incluso las añado quizá al carrito, decido no comprarlas, luego me va a venir publicidad de botas. Eso sería un ejemplo de uno de los datos que podéis recopilar. Pero ¿de qué más sitios pueden llegar esos datos? Por ejemplo, digamos, hay gente que, de hecho, se ven muchos vídeos online de mujeres que le cogen el teléfono al marido y dicen Gucci, zapatos de no sé qué, como lo van diciendo para ver si le aparece publicidad al marido de cosas que ella quiere para que le regalen, ¿no? Bueno, pues la verdad que es una pregunta que has tocado muchísimos palos y que voy a intentar ir contestándote a todos los aspectos que has tocado, que son muchos y muy interesantes. Efectivamente, nosotros vivimos, y en esa parte de investigación y de análisis para la toma de decisiones, que es un poco un proceso del que hacemos, muchos de esos datos provienen de las interacciones ya del propio consumidor en el entorno digital, que busca en los buscadores, qué contenidos consume, una vez que está en los e-commerce o en las web de las marcas, qué hace, qué consulta, porque en definitiva se trata de lo que hablábamos al principio, ¿no? De generar una experiencia óptima para ese consumidor. Un ejemplo absurdo, pero si hay un producto concreto que solamente es para hombres o solamente es para mujeres, pues bueno, pues ya hay una primera segmentación que para que esa experiencia sea óptima se pueden tomar decisiones que sean bueno, pues si solamente va dirigido a mujeres, pues no voy a ofrecer, a mí, por ejemplo, que no me enseñen esa publicidad, ¿no? O si yo ya he mostrado un interés, tú que hablabas de las botas con borreguillo, pues ¿por qué te voy a enseñar otro modelo o un zapato si a priori tu proceso de decisión de compra va enfocado a un producto con esas características, posiblemente esa marca? No obstante, puedes estar valorando otras opciones, con lo cual podemos presentarte otras marcas. Bueno, hay diferentes factores. Luego también está un aspecto de responsabilidad que no quería que se me olvidara porque creo que es muy importante, ¿no? Que es, vivimos de los datos y es nuestra responsabilidad, junto con las marcas, junto con los diferentes players que trabajamos en esta industria, de hacer un uso correcto de esos datos y no abusivo, y utilizarlos para, bueno, precisamente ofrecer experiencias óptimas al consumidor. No se trata de bombardear. Oye, sé que le gusta o que le ha interesado esto, lo machaco a impactos publicitarios. Primero porque esos impactos hay que pagarlos, con lo cual a nivel eficiencia no estaríamos siendo del todo óptimos para las marcas con las que trabajamos desde un punto de vista de una agencia de publicidad, que es lo que somos nosotros, y no estaríamos ofreciendo esa experiencia óptima al consumidor donde le estamos sobreimpactando y además muy probablemente generando un feedback negativo de cara a esa marca. Con lo cual, sí, esas cosas es parte de nuestro trabajo, la obtención de esos datos. Sí, efectivamente es un dato muy valioso cuando hay un interés sobre un producto. Sí, hacemos uso de esos datos, pero intentamos que sea de una manera responsable y para generar eficiencias y en esas conexiones que sean conexiones de valor y que así lo perciba el consumidor. Y es verdad que estamos ahora, porque una de esas fuentes de datos eran las cookies, que ahora pierden relevancia. ¿Es el futuro del marketing menos dulce ahora sin cookies? No, para nada. Yo creo que además no es exactamente que pierdan relevancia, simplemente, bueno, pues hay una serie de cambios en búsqueda de la protección de ese consumidor, de la información que comparte. Bueno, hablabas de lo de Gucci, bolso Gucci, ¿no? Efectivamente, cuando dicen, no, es que, joder, qué casualidad, ¿no? Que yo estaba hablando de un tema y me aparece. Bueno, no es casualidad. En algún momento dado, ese usuario de un dispositivo ha dado permiso
para que ese dispositivo pues, pueda utilizar parte de la información y obviamente esté escuchando esa información, pero para un uso legal, lo primero, y segundo, responsable, ¿no? Entonces, bueno, en esa búsqueda de la protección de ese consumidor y del uso correcto de los datos, es un gran tópico el que se abre aquí, ¿no? El del mundo sin cookies. Pero bueno, no deja de ser un reto para la industria y en concreto para la publicidad y la comunicación digital. Pero es un reto que se está resolviendo, es un reto que bueno, de hecho, muchos de los players ya lo tenemos resuelto, estamos trabajando en soluciones que nos van a dar las garantías, igual que cuando trabajábamos con cookies, mismas capacidades de segmentación, mismas capacidades de alcance, misma escala, incluso superior, ¿no? Pero efectivamente es un momento importante para la industria, es un grandísimo reto y yo creo que entre todos estamos trabajando en mejorar esa industria, mejorar las experiencias y sobre todo en pro de proteger al usuario y al consumidor. Claro, digo que es una industria que está en constante movimiento. Digamos que todo el tiempo es una nueva era del marketing prácticamente, porque hay nuevos ámbitos. Por ejemplo, llegaron los influencers, ahora el metaverso, por ejemplo. ¿Cómo ves tú el marketing en el metaverso? Bueno, habrá que ver en qué queda. Obviamente a día de hoy es una realidad. Es una realidad desde el punto de vista de que hay usuarios, hay avatares de personas que están generando interacciones con marcas y están viviendo experiencias de diferente tipo, ¿no? La realidad, o mi opinión, es ver qué escala tiene, es decir, hasta dónde llega, porque bueno, pues al final se queda algo muy minoritario, muy restringido y bueno, pues solamente llegando a determinados perfiles y en determinados ámbitos, pues se quedará en eso, ¿no? En algo que no alcanzará esa escala. A priori parece que puede tenerla y que es algo que está creciendo, pero bueno, es pronto, desde mi opinión es pronto y yo creo que para tener una continuidad y efectivamente, bueno, pues trabajar de una manera intensa en el metaverso creo que aún nos queda. No obstante, está habiendo experiencias muy chulas, hay marcas que lo están interpretando muy bien, acompañados de sus agencias y creo que es un escenario de oportunidad. Habrá que ver de qué tamaño, pero sí. Sin embargo, al contrario, entre comillas, el mundo de los influencers yo creo que es algo que está más que contrastado. Yo creo que es algo que además es muy humano, ¿no? El que a nosotros nos recomienden o nos cuenten a alguien a que consideramos que es un prescriptor válido de la marca o de un consejo en los diferentes ámbitos, ya sea de salud, de moda, de belleza, etcétera. Pues yo creo que es algo completamente de persona y muy humano. Entonces, bueno, pues yo creo que eso está funcionando, creo que es importante, creo que se ha hecho un trabajo brutal por parte de las marcas y de las agencias en seleccionar quiénes realmente generan un contenido de valor, porque hoy en día, sí, es contenido, pero no todo el contenido es de la misma calidad y no todo el contenido es de valor. Y creo que aquí hay, bueno, pues también pues, otras líneas de debate, ¿no? Y que están haciendo plataformas de contenido y generadores de contenido, pues, por ejemplo, como Netflix, que acaba de cambiar su modelo de negocio, integrando una fuente de ingresos como puede ser la publicidad y qué va a pasar a partir de ahí. Me estoy desviando, no es el mundo de los influencers, pero bueno. No, pero interesante. Va en parte muy relacionado porque al final es el contenido, ¿no? Y la capacidad que tiene un generador de contenido o un prescriptor de influenciar en un proceso de decisión o en la percepción de una marca por parte de un consumidor. Claro, y supongo además que cuanto más integrado y orgánico esté la publicidad en el producto, en el influencer o en el Netflix, en una película, el product placement, cuanto más integrado y menos resalte o choque, digamos, mejor se recibe y más éxito tiene la campaña, entonces supongo, ¿no? Sí, y de hecho yo creo que, por ejemplo, con determinados entornos sociales o plataformas, por ejemplo, ahora con TikTok y todo el momento hype que están viviendo, ¿no? Y yo creo que ahí se ve mucho. Es verdad que se ve mucho para determinadas industrias, ¿no? Pues, por ejemplo, la belleza, pues integra muy bien, emplasta muy bien. ¿Por qué? Porque tú al final puedes dar un consejo práctico, una demostración y ver un uso tangible de un producto y sus efectos, o sus bondades, etcétera. Sí, es muy visual. Se presta Sí, muy bien. claro, al final, pues vender un seguro
en un entorno social como TikTok, por mucho que te lo recomiende a alguien, pues ya pues es mucho más complejo. Ahí vemos una primera diferencia también entre lo que son la venta de productos y de servicios, ¿no? Creo que es un proceso de decisión diferente. Pero bueno, por no irme del tema, efectivamente el mundo influencer es una realidad importantísima, trabaja muy bien y de manera muy intensa en determinadas industrias, no en todas igual y no va a funcionar en todas igual. Tampoco luego los influencers funcionan igual en las diferentes plataformas. Y lo del Ujú. metaverso, pues veremos. Es una realidad, yo creo que de momento reducida. Habrá que ver si consigue la escala. Hay que seguir el hilo. ¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo? Pues bueno, tiene muchas cosas, pero si tuviera que destacar una es pues esa parte, ¿no? Humana de poder seguir trabajando con personas y conociendo personas. Pues, por ejemplo, hoy, conociéndote a ti, poder tener esta charla y que esto, bueno, pues lo puedan ver y compartir otras muchas personas que lo ven y que lo oyen y que lo escuchan. Pero sobre todo, pues trabajar primero con mi equipo y seguir aprendiendo de ellos, que yo espero enseñarles algo también, pero sobre todo por mi posición, porque si no tendría un problema, pero seguir aprendiendo de ellos. Yo creo que el factor humano, por mucho que hablemos de datos, de tecnología, de cookies, de IDs, etcétera, esto sigue siendo un negocio de personas. Y viene de entender cómo se manifiesta y cómo se comporta el ser humano, que al final es el consumidor que está detrás. Eso tiene también, bueno, pues, dificultades, ¿no? Que es al final el gestionar y tratar personas, porque cada persona es un mundo, pero me quedo, vamos, años luz con la parte positiva y es la parte más bonita. Oye, también en el lado del cliente, también aprendemos mucho de ellos, también creo que les enseñamos muchas cosas y nos permite, es un trabajo que te permite conocer muchas industrias, como decías antes, cada día es la revolución de la publicidad o de nuestra industria y te mantiene muy activo. Es bastante amplio, no tiene una rutina como tal, que hay gente que eso pues no la acaba de encajar. En mi caso particular o personal, pues me encanta, ¿no? Porque me mantiene a veces demasiado, pero me mantiene muy despierto y con esa pasión que sigo teniendo porque puedo decir que me dedico a lo que me gusta Sí, o a sí, algo que me gusta. se nota además en cómo lo cuentas, se ve que obviamente que te apasiona tu trabajo y me parece además que me gusta mucho eso que has comentado, que la manera de liderar me parece tienes el lado humilde de aprender también de tu propio equipo, porque para eso está, cada uno de ellos es especialista en algún área y la empresa se nutre de cada uno de ellos y, y tú tienes que saber cómo manejarlo aprovechando las cualidades de cada uno sin entorpecer, digamos, o sea, dejándole cada uno su libertad y aprendiendo también de ellos como ellos también aprenden de ti. Me ha gustado mucho eso. ¿Qué cualidades crees que tiene que tener alguien para trabajar en este sector? Bueno, yo creo que como en todos los sectores, no quizás no tan vocacionales, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el de la medicina, tiene que haber un punto de interés y de pasión. No digo que sea más o menos que otros, pero más o menos importante, pero es verdad que hay un nivel de dedicación muy alto. El que entienda o haya conocido, aunque sea de soslayo, la industria, sabe que, bueno, pues que hay una fuerte dedicación. En ser un entorno tan cambiante, también esa dedicación se lleva horas de estudio o de curiosidad de seguir aprendiendo más allá de las que estamos en frente de un cliente o trabajando en la oficina. Entonces, bueno, pues yo creo que pasión, lo que ahora está en la sopa, pero bueno, pero es así, resiliencia, ¿no? Este término que ahora nos meten por los ojos y por todos lados. Eh, una parte muy humana, te tienen que gustar las personas. Es verdad que hay mucho trabajo de plataforma y de optimización, etcétera, pero al final esto, como decía antes, es un negocio de personas y te tiene que gustar esa interacción y el que te reten y saber retarte a ti mismo sin perderte en ese intento. Un cierto punto de ambición barra Ujú. curiosidad por crecer, pero a la vez seguir aprendiendo y que no te den miedo un poco los cambios ni equivocarte, ¿no? Y yo creo que esto es una frase
Yo utilizo mucho de nuestro presidente, el presidente de Publicis, Maurice Levy, que decía que nosotros trabajamos mucho en concursos, ¿no? Para ganar clientes. Entonces que o se gana o se aprende, no se pierde, ¿no? En ese proceso de aprendizaje, donde no habremos ganado, hemos ganado otras cosas, que es una experiencia, es aprender de los errores y sobre todo, pues bueno, pues hacernos mejores. Claro, pero esta queda claro ese aspecto cambiante que necesita curiosidad, necesita también alguien que sea flexible para seguir aprendiendo constantemente, pero claro, sin esa ambición o curiosidad y amor al sector o a este trabajo no sería suficiente. Pero es un punto que vemos muy en la realidad. Es verdad que yo estoy viciado, ¿no? Porque lo analizo desde un punto de vista de marketing y de comunicación, pero la realidad es que todos consumimos algún medio. Todos navegamos por internet y si aún hay alguien que no lo hace, pues seguro que ve la tele o escucha la radio o pasea por la calle y ve y es impactado por las marcas y recibe mensajes y se le ofrecen experiencias y entonces, bueno, al final es como muy tangible para todos. Yo no tangibilizo otras industrias de las que obviamente no sé y de esta sé lo justo. No puedo percibir, ¿no? Sus realidades. Y yo creo que esta tiene también ese punto, ¿no? De que todo el mundo, pues, de hecho, permíteme que te cuente, que me estoy saliendo un poco de la pregunta, pero y nosotros, por ejemplo, hicimos unas dinámicas en la oficina, en Performix, en España, que se llamaba Friends and Family. Y es que la realidad es que es verdad que este mundo digital, pues oye, todo el mundo no lo controla o no le interesa o no lo conoce o le asusta, como al que le hablan por el móvil, ¿no? Para que le impacten. Entonces hicimos una dinámica con amigos y familiares, les invitamos a la oficina y bueno, pues les enseñamos cómo era nuestro día a día, cómo era el trabajo al que nos dedicamos, ¿no? Yo se lo decía a mis padres, lo primero, esto es legal, no os preocupéis. Y lo Sí, segundo... porque tiene mala prensa la recopilación de datos en general. En algún aspecto sí, A veces. en algún aspecto sí, porque es verdad que ha habido malas praxis, como en todas las industrias, pero bueno, pues ahí está también nuestra responsabilidad de cambiar esa impresión y de demostrarlo con hechos, ¿no? Y fue de las experiencias más bonitas y más enriquecedoras que hemos tenido en lo personal y en lo profesional, no solamente yo, sino todo mi equipo, poder tener a su gente, sus hijos, a sus padres, primos, novios, novias, vecinos, o sea, era puertas abiertas, vino muchísima gente y fue súper interesante. A día de hoy hay algunos que creo que siguen sin entender bien lo que hacemos, pero Bueno, porque tiene su mandaremos complicación esto. también. Sí. Sí, total. Pero fue muy bonito por poder explicarlo y que creo que se les hizo muy tangible a todos porque todos tienen en mayor o menor medida ese tipo de experiencias todos los días. Es verdad eso de que, igual que todo el mundo evita la publicidad, los que trabajan en publicidad buscan publicidad o se quedan más tiempo como en la publicidad. Pasan el programa y se quedan en la publicidad. A ver qué ha hecho esta otra agencia. Lo verás con otros ojos, supongo, ¿no? Esto es como cuando lo hablamos mucho con la industria de la automoción, que tú te vas a comprar un coche y solo ves ese coche y tú te piensas que te vas a comprar un coche oh, qué guay, se me ha ocurrido a mí y solo me gusta a mí y no, hay miles a tu alrededor. Bueno, pues estos son otros ojos, otro prisma también de ver las cosas, de ver, pues efectivamente cómo son esos mensajes, qué tipo de experiencia está proponiendo, aunque tú trabajes para una marca, pero de alguna manera estás de manera natural estudiando a su competencia, viendo qué hacen, o estás cenando y es el único momento del día que yo consumo televisión y poca, muy poca. Y bueno, pues también ves, dices, anda, pues estos están en campaña y qué está cambiando y cómo aprovechan ese momento importante de dónde estamos, del año o qué está pasando. Bueno, pues te haces preguntas que yo creo que efectivamente es parte de gajes del oficio, ¿no? Porque nos dedicamos a eso. Otros quizás no están en otras cosas, obviamente más propias de su trabajo, su dedicación. Claro. Una pregunta un poquito polémica. Siempre históricamente se ha escuchado eso de que Estados Unidos está a la cabeza del marketing y un poco como que vamos detrás. ¿Sigue siendo así? ¿Es cierto? ¿Es un mito? ¿Es una leyenda urbana? Bueno, Performance en concreto está en más de 50 países. De hecho, parte de mi reporte es a Estados Unidos. Esto lo digo porque, bueno, pues porque efectivamente tengo una opinión formada por la experiencia que tengo y por lo que he visto. A la cola o no, no sabría decirte. Es verdad que son otras dimensiones.
en todos los aspectos, en cuanto a volumen, millones de personas, en cuanto al uso que hacen de los medios y sobre todo en cómo las marcas pues, pueden apostar por un mercado tan grande en cuanto a términos, en términos de presupuesto. Y eso, bueno, pues les permite efectivamente determinados avances que, bueno, pues en mercados europeos, pues quizás podemos decir que estamos un poquito a la cola. Sí, podríamos decirlo. Pero aquí sí que me gustaría hacer un paréntesis en qué pasa dentro de Europa, ¿no? Porque creo que España muchas veces tenemos cierto complejo frente a otros mercados como pueden ser Reino Unido, incluso Alemania, Francia, y la realidad, o lo que yo por lo menos he visto en diferentes compañías y en concreto aquí, es que no tenemos absolutamente nada que envidiar. Hay un talento en España espectacular, hay unas ideas creativas espectaculares. De hecho, exportamos talento y exportamos ideas y yo creo que eso las marcas lo saben y cada vez más España dentro de Europa es un referente en la industria publicitaria y de la comunicación en muchísimos aspectos. Creativo, medios, en cuanto a generadores de contenido, en cuanto a océano de pruebas para luego exportar experiencias y ideas fuera. O sea que en ese aspecto, frente a Estados Unidos quizás nos queda un poco, también por tamaño, pero frente a otros mercados europeos podemos decir que España es top, seguro. Mira qué bien, porque sí es verdad que hay una especie de complejo que está un poquito enraizado en la Sí, nos cultura pasan muchas española. cosas, no sé por qué, Pasa mucho. y es una pena porque no, para nada, por lo menos es lo que yo he visto. Sí, sí, sobre todo también en talento humano. Me parece que en España hay muchísimo talento humano que no se autovalora lo suficiente, quizás. Ni ni se lo demostramos quizás, y ahí hay un punto de responsabilidad de todos, y es una pena, ¿no? Que en nuestra industria yo creo que ya no pasa, o no pasa de la misma manera, pero sí en otras donde, bueno, pues están yendo fuera en busca de oportunidades, donde quizás aquí pues no estamos bien sabiendo ver o no apostando lo suficiente. Claro. Bueno, la última pregunta ya, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Qué le dirías al Javier Recuenco de 17, 18 años? O sea, el de ayer mismo, ¿no? Claro, al antes de ayer. De entrada, que no empiece a fumar, que no se meta ahí, que yo estoy ahora en proceso por segunda vez de salida y es durillo. Pero Ánimo, bueno, ya ánimo. está conseguido. No, fuera de bromas, que lo ha hecho bien, entre comillas, ¿no? Que siga, o sea, que efectivamente siga determinados instintos y que escuche esa parte más pasional, no tanto cerebral en algunos aspectos, no tan racional, y, y que sobre todo, bueno, pues que sea valiente, sepa rodearse bien de... Al final yo me considero una persona afortunada también porque me han dado oportunidades y luego creo que he respondido a ellas, pero si no me las hubieran dado y nadie hubiera apostado por mí, también sigo considerando joven, con esta juventud pues no hubiera podido llegar donde estoy, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues que se arrepienta de lo que hace y no de lo que no hace, que viva y exprima la vida como si fuera el último día en ambos aspectos, pero siempre intentando encontrar entre lo personal y lo profesional un equilibrio, que no se deje llevar por la parte tan pasional, porque ahora hablamos mucho de conciliación, etcétera, pero el primero que tiene que saber conciliar es uno mismo. Y ahí tenemos que encontrar nosotros mismos los equilibrios y no olvidarnos no solamente de la gente que nos quiere fuera del ámbito profesional, sino de nosotros mismos nos tenemos que aprender a querer y a cuidar. Y bueno, pues que siga apostando por valores como el deporte y otros más relacionados con las artes, como puede ser la música, que en concreto es parte de mi afición y hobby. Ah, sí, mira, Sí, ¿qué y me ha tocas? ayudado mucho. Bueno, tocar no toco nada, pues como en mi vida laboral, que no sé de nada. He estado pinchando durante mucho tiempo y me he dedicado en ese aspecto de la música. Claro, para un músico es difícil de entender que Claro, claro. yo hable de música, pero no, Sí, porque sí. no sé tocar nada como tal. Pero bueno, pues represento con música de otros
ofrezco experiencias, ¿no? Como en el mundo Bueno, el publicitario. director de orquesta también es músico, o sea que bueno, es otro tipo de... Perfecto, Hay que me tocar, no encanta, hay que me tocar. encanta, me encanta ese punto. Te lo voy a robar. Bueno, pues muchísimas gracias. Qué interesante, qué bonito eso bueno, de quererse, de cuidarse, de darse también a uno el tiempo, dejar de fumar. Muy bien, muy bien. No Espero empezar, que directamente no no empezar. empezar. Claro. Bueno, pues ha sido un placer, Javier. Me ha encantado Igualmente. charlar contigo. He aprendido un montón, creo. Espero que también los que nos hayan escuchado les haya resultado interesante, tan interesante como a mí. Y bueno, nos vemos en la siguiente edición de A Tu Bola. Un gustazo. Nos escuchamos. Igualmente, muchas gracias.